Hoy, en el canal, le toca el turno a la Atari 2600. En este canal analizamos juegos de todos los tipos, y entre los miles de millones de comentarios que recibo en el canal, he notado que quien comenta algo en un juego es porque le recuerda su infancia, y eso me ha tocado el alma. Por eso, ahora, en Ya no juego más, analizamos para ti mi top 5 juegos de Atari 2600, volumen 1. Como a muchos os recuerda vuestra infancia, lo cual me encanta, pues ahora me toca a mí recordar la mía con la Atari 2600. De todos ellos destaco 5, los que pude jugar, y los voy a valorar con nostalgia, porque son juegos muy antiguos, hay que ser sensato. El primer juego que recuerdo es el de boxeo. Es uno de los más simples y a la vez de los más complejos. Es un juego en el que solo hay dos boxeadores, el blanco y el negro. La historia es que hay que ganar al otro, y lo podemos hacer tanto para un jugador contra la máquina, o bien para dos personas, uno contra el otro, lo cual recomiendo porque es muy divertido. Por lo tanto, un punto a favor. La pelea es alucinante, alcanza velocidades increíbles y puede recibir 5 hostias en un despiste. El tema es que hay estrategias, por ejemplo, como que el golpe en los guantes no sirve, así que hay que dar en el hocico. Punto a favor número 2. Los boxeadores se pueden incluso cambiar de orientación, o sea, de luchar de izquierda a derecha o al revés, toda una pasada. El objetivo del juego es doble, o bien ganar por KO o bien por tiempo y puntos, como en la realidad. Por lo tanto, otro punto a favor. Así que este juego divertido lo valoramos y gana por 3-0. Buenísimo. Pasamos a otro juego, el número 2. En este caso, Pole Position. No se puede comparar con juegos de ahora, ni con los de hace 30 años. Es ilógico hacerlo. Por eso vamos a ver lo que ofrece. Es una carrera de Fórmula 1 en la que vas contra el crono. Para ello dispones de un coche que tiene dos velocidades, la normal y la rápida. Esto es una pasada para la época, así que otro punto a favor. Hay que comentar que los gráficos son muy cuadriculados, pero es que es un juego muy antiguo, no lo puedo valorar mal. Los coches contrarios sí que son horribles, pero bueno, es lo que hay. Sin embargo, el juego es muy divertido y como siempre, si tienes a alguien al lado, pues puedes competir con él a ver quién hace más puntos, muy lógico. El juego presenta etapas que has de pasar, por lo tanto no es tan simplón, y eso le vale otro punto a favor. Y cuando chocas, el coche explota. Bueno, aún así, es un juego a tener en cuenta. En este caso, la victoria es por 2-0. El tercer juego que me marcó fue el Jungle Ant, y te hacía tomar el papel de Tarzán, o eso creía yo. Ya me lo comentan si es cierto o no, pero solo por eso le doy un punto a favor. Este juego es mucho más elaborado, dispone de varios niveles diferentes entre sí, y eso le da otro puntito a favor. Comenzamos en las lianas, como Tarzán. Tenemos que ir saltando de una en una, sin caernos. Ojo, que es sencillo, pero a veces te la pegas. Una vez pasado el nivel, llegamos al río, en donde hay cocodrilos que se van moviendo con un patrón definido, por lo que es sencillo esquivarlos, pero también puedes matarlos dándole un golpe en los morros. Y ojo con no ahogarte, hay un marcador de aire que te obliga a subir a la superficie a recuperar el aliento. Excelente. El tercer nivel es más complejo, has de saltar unas piedras pequeñas que van rebotando, o bien agacharte cuando vienen las piedras grandes. Parece fácil, pero no lo es. Hay que usar estrategias. Muy bueno.
En cuanto al cuarto nivel, nos encontramos con indígenas que saltan otra vez con un patrón definido. Pero este sí que es pura estrategia y de saltos milimétricos. Has de saltarlos una y otra vez hasta que llegas a una pantalla y recuperas a tu novia. Por lo tanto, tiene final, un punto a favor. Sin embargo, luego se repite la historia, lógicamente, pero más difícil. Por lo tanto, me gusta. La victoria que le damos en este caso es por 1, 2, 3, 4, 4-0. El cuarto juego que ofrezco es el Moon Patrol, un clásico. Permite jugar a 1 o 2 jugadores y además presenta diferentes niveles de dificultad y de acción. Punto a favor número 1. Hay que superar diversas etapas, pero este sí que reconozco que no me lo he pasado, así que no sé si tiene final, pero para eso están ustedes. Comenten si lo han acabado. Y si lo han hecho, pues indiquen cómo acaba, porque yo lo desconozco. En cuanto al juego, indicar que hay que disparar a los enemigos extraterrestres que están volando sobre nosotros y también a los montículos que aparecen en tierra mientras vamos avanzando automáticamente el vehículo. Todo una pasada. También hay fases en las que hay que saltar misiles que nos vienen por detrás y cráteres que aparecen por el recorrido. Me recuerda mucho a un juego que salió que se llamaba Army Mode, que es más moderno y puede que hasta haya copiado la idea, entre comillas. Ya lo analizaremos si lo pide. Sin embargo, el juego me parece muy difícil. Esto le da un puntito en contra. Pero sencillamente, por lo original que es, lo viejo que es y lo divertido que es, le doy 2 puntos a favor más. Y por lo tanto gana por 3-1. Y para el final, guardo un juego curioso. Es un videojuego basado en Space Invaders, que tiene su historia. Fue encargado a la empresa Atari por Coca-Cola para la convención de ventas de 1983. Se le puede considerar un hack ROM oficial. El juego es idéntico al Space Invaders, solo que en vez de una flota de invasores completa, hay 6 filas de letras formando la palabra Pepsi seguida de un invasor cada una. Otra cosa es que el platillo volador que vuela por encima de los invasores periódicamente fue cambiado con el logo de Pepsi. Otra diferencia con el juego original es que tiene vidas ilimitadas, pero un límite de 3 minutos para conseguir tantos puntos como sea posible. Una vez valorado, contando con el Space Invaders original, le damos la victoria por 1-0, pero quizá me quedo corto o quizá me paso. Digan su opinión y así lo valoramos mejor. Quiero recordar que este juego, por un error de programación, pues al eliminar más enemigos aumentaba la velocidad y así se quedó el juego. Con este juego finalizamos y te recuerdo que en el canal analizamos muchos más juegos. Por ahora hay 3 listas de reproducción para todos los gustos y colores. Revísalas, por favor. Si quieren, me pueden contar algo. Puedo hacer mis listas de juegos preferidos de varias consolas o de PC, o ya me cuentan si lo desean. Por lo demás, espero que os haya gustado el vídeo. Por favor, suscribiros al canal y compartir algún vídeo para que pueda tener algún suscriptor más, ya que tengo muy poquito. Y con esto me despido. Un saludo y hasta la próxima.